Tendremos una presentación conjunta desarrollada por representantes de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Nos acompañan el ingeniero Juan Carlos Nieto y el ingeniero Javier Ríos. El ingeniero Juan Carlos Nieto es ingeniero industrial especializado en energías renovables, magíster en gestión ambiental y candidato a doctor en ingeniería energética. Actualmente se desempeña como profesional especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Por su parte, el ingeniero Javier Ríos es ingeniero mecatrónico, magíster en energías renovables y contratista de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Ellos compartirán con nosotros el día de hoy la conferencia Turbina Hidrocinética del Río Magdalena como propuesta de generación de energía limpia y valoración energética de residuos pecuarios mediante digestión anaerobia. Bienvenidos, ingenieros. Sí. Bueno, buenos días. Nos han dado unos 25 minutos para esta presentación. Vamos a hacerla a dos voces. La primera parte vamos a hablar sobre esta turbina hidrocinética. La segunda parte vamos a hablar muy esquemáticamente un proyecto de aprovechamiento energético del biogás, biomasa. A propósito de esta charla que nos la deja en vilo nuestro exministro de Minas y Energía, el doctor Amílcar Acosta, que habló de otras fuentes no convencionales de energía. Entonces, arranquemos por la primera, esta turbina hidrocinética. Pues yo voy a dar la parte más genérica, digamos, del asunto, y después le doy la palabra al ingeniero Ríos, quien fue quien diseñó, hizo los cálculos, etcétera, de la hidroturbina. Comentar básicamente, y es por iniciativa de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de la CRA, Autoridad Ambiental en el Departamento del Atlántico, y por mandato de ley, ustedes seguramente todos conocen la ley 1715 del año 2014, quien le ordenó a las autoridades ambientales promocionar las renovables. A raíz de eso, en el actual plan de acción de la corporación 2024-2027, tomamos la decisión de hacer este proyecto de energía hidrocinética. Y la corporación sigue en ese mandato. Seguimos promocionando las renovables de diferentes puntos de vista. Quisimos básicamente hacerlo en un río emblemático, ¿cierto? Llamar la atención sobre la fuente no convencional de energía, y en este caso de cómo obtener energía eléctrica de la corriente de un río. Yo le voy a dejar estos datos del prototipo al ingeniero Ríos para que nos hable desde cómo fue la idea original, inicial, y cómo se hizo la intervención definitivamente allí en el río Magdalena, básicamente en Las Flores, quien conocen allí el río Magdalena, y cómo se puso a prueba esta turbina hidrocinética. Javier. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos. Cuando la corporación me invita a participar de este proyecto, me dicen en una reunión, bueno, hay que hacer desarrollo de un prototipo de una turbina hidrocinética para generar electricidad a partir del flujo del río Magdalena. Entonces uno como ingeniero ya empieza la mente a volar, a maquinar, y salieron algunas propuestas de diseño que con algunos aliados estratégicos como Colturbinas, una empresa de la ciudad de Barranquilla, quien nos permitió materializar ese diseño que preliminarmente se realizó en una hoja de papel, encima de una mesa. Nos sentamos, conversamos, le di el diseño como era y empezamos a maquinarlo y a construirlo. Y ellos, Colturbinas, finalmente fue quien construyó la turbina de acuerdo a los cálculos. Tuvimos otro aliado importante que fue Aquamar, quien fue el gestor de toda la parte logística para poder ensamblar in situ la turbina y poderla llevar al agua. Pruebas de fuego, primera, estabilidad y flotabilidad. Era muy importante que ese diseño que hicimos nosotros se mantuviera a flote. Y la segunda, que era con la
baja velocidad que tiene el río Magdalena a la altura de las Flores, estamos hablando de 0.4 metros a 2.4 metros por segundo. O sea, si uno se para ahí en el malecón, uno prácticamente ve el río quieto. Entonces, ese era el gran reto, cómo producir electricidad a partir de una corriente o un flujo tan lento. Y bueno, nos dimos a la tarea de realizarlo. Este prototipo es una turbina tipo Pelton, como se utilizaban en los barcos de vapor, una rueda de paletas grande que va girando. En este caso lo hace mover el río Magdalena y adosado a esa turbina va un generador de 2 kilovatios. Como es un prototipo, simplemente dijimos vamos a generar algo de energía. Por cuestiones de velocidad, pues no podíamos llegar a un generador más grande, sincrónico, porque no daban las revoluciones. Iba conectado a un generador 2 kilovatios y ese generador a un regulador de carga que cargaba una batería de aproximadamente 5 kilovatios. Y hacia la salida teníamos un inversor de 2 kilovatios. Pequeño, pero puede cumplir las necesidades más básicas de un hogar. 4 luminarias, poder cargar un computador, poder encender un ventilador, aproximadamente con unas cargas muy bajas para 20 hogares. Entonces fuimos desarrollando esta turbina con eje horizontal en un tiempo relativamente muy corto. Más o menos así fue el diseño que hicimos en el papel, bosquejo muy básico, y con el tiempo, bueno, ya fuimos calculando de acuerdo a las velocidades hasta que obtuvimos ya algo mucho más grande en dimensiones y poderoso para todo eso. Entonces, como les decía, una potencia nominal de 2 kilovatios para la generación. Hicimos algunas horas de experimento. La logística para colocarla en el agua es bastante compleja, fue bastante compleja. La Dirección Marítima, DIMAR, nos colaboró en las mejores ubicaciones y en las precauciones que debíamos tener, ya que el río trae mucha tarulla, trae mucho palo, hasta neveras vimos pasar enfrente de nosotros. Entonces, eso era uno de los retos grandísimos que teníamos y de hecho se nos atravesaron varios palos que nos pusieron en apuros en algunos momentos. Bueno, vamos a ir como rápido así. Este fue el resultado de ese diseño preliminar en un papel hasta que llegamos a esta turbina. Una turbina donde su rotor o su eje tiene 2.4 metros de diámetro por 2.4 metros de ancho. Me está dando un área bastante amplia para que el agua, el flujo del río, pueda hacerla girar. Una base de flotación que utilizamos unos tanques de plástico rellenos de poliuretano, y ese fue uno de las primeras pruebas de fuego, la estabilidad y la flotabilidad. Entonces quedamos bien en flotación, dio la capacidad para soportar una estructura de aproximadamente 1.5 toneladas, eso pesa 1.5 toneladas. Adosado a eso, aquí tiene una polea grande, de un diámetro mayor, y va adosado a una polea más pequeña para multiplicar las revoluciones. Estamos hablando de que por una revolución de la turbina estamos dando aproximadamente 14 revoluciones en el generador. Nos está dando un voltaje aproximado de 65 voltios y una corriente de 16 amperios más o menos. En promedio estábamos produciendo no los 2 kilovatios por cuestiones de velocidad del agua, pero sí estamos al promedio de 1 kilovatio, 1.2 kilovatios en el mejor de los casos. ¿Qué nos permite esto? Mantener una generación continua, recargar la batería continuamente y poder entregar esa energía hacia una carga. Nosotros colocamos unas luminarias de 100 vatios cada una, 400 vatios, que estábamos encendiendo y apagando remotamente. Podíamos verificar cuánto se generaba, cuánto se consumía en tiempo real a través de una aplicación en el celular. Y podíamos controlar el encendido y el apagado de estas luminarias para generar aumento o disminución de carga. Básicamente esto fue lo que desarrollamos. Esta es una
en la región Caribe, y me atrevería a decir que a nivel Colombia es el primer prototipo de esta turbina para la generación de energía. Aquí están todas las maniobras, como les digo, no es fácil, tuvimos que realizar movimientos en el agua bastante complejos. El solo hecho de izarla, levantarla y llevarla al agua es bastante complejo. Básicamente es esto, este es el proyecto que les queríamos comentar, una experiencia muy grande, enriquecedora, y lo bueno es que pudimos llevarla a cabo y pudimos verificar que sí, en este río, así sea poca la generación, sí se puede producir energía. ¿Qué ventaja tiene este prototipo? Yo lo puedo llevar a un río más veloz, con un flujo mucho más rápido, puedo aumentar la potencia del generador 5 o 10 kilovatios y puedo darle otra orientación o un enfoque final de mayor carga. Muchas gracias. Listo, Javier, muchas gracias. Yo me preguntaba antes de conocer a Javier, ¿y los ingenieros mecatrónicos para qué sirven eso? ¿Para qué se estudia, no? Ahí pueden ver las personas que están estudiando sus pregrados y posgrados, ingeniero mecánico, electrónico, y ahí está ahí con su maestría en renovables. ¿Qué sigue ahora? Entonces estamos mirando la fase 2, ¿cierto? Seguramente en YouTube ustedes pueden encontrar varios videos sobre este tema. El director nuestro de la Serie A muy emocionado con ver la turbina efectivamente funcionando, ver cómo le podemos sacar efectivamente energía eléctrica, electricidad al agua, ¿cierto? Es una realidad. Entonces ahora vamos para la segunda fase, ¿cierto? Y ahí pues varios actores están involucrados, universidades sin lugar a duda, la academia sin lugar a duda, y ver entonces cómo lo llevamos. Si por ejemplo podemos hacer algún tipo de acometida dentro del mismo río Magdalena, canalizar un poco y poder obtener un flujo, una mayor corriente, en este caso pues de agua por superficial, por supuesto, tener más rotación de la turbina, mayor electricidad, etcétera, y eventualmente colocar otras fuentes no convencionales, ¿cierto? Ayudarnos con un microgenerador eólico, por ejemplo, ¿por qué no? Con algunos paneles solares y generar más energía. Entonces, digamos, las ideas para lo que continúa las tenemos, estamos, digamos, ahora finalizando la parte de planeación de la fase 2. Siguiendo con las renovables en estos minutos que nos quedan, señor, al final pregunta, sí, vale. Entonces, este es otro proyecto, cambiando de fuente, es cómo sacarle ahora energía a los residuos. Y en este caso, en concreto, residuos orgánicos, pero provenientes de las avícolas y las porcícolas. Y acá pues la invitación a los ingenieros a que nos ayuden a mejorar también estos procesos, ¿cierto? Para los estudiantes, por ejemplo, que buscan trabajos de grado, ¿cierto? Acá hay una fuente, una cantera interesante de información para este tipo de proyectos, poderlos hacer aquí en la región. Lo hicimos en la Serie A con 52 granjas entre avícolas y porcícolas, 26 avícolas, 26 porcícolas, que actualmente la corporación regula. Y para el caso aquí de La Guajira, les digo, y la Sociedad de Ingenieros podría aportar muchísimo aquí en el capítulo, y es que este tipo de proyectos se puede replicar aquí con una real facilidad, toda vez que normativamente, lo digo de una vez, ahorita en junio, todas las proyectos o actividades que tengan una licencia ambiental o que tengan un permiso ambiental deben reportar ante el IDEAN, ¿cierto? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Etcétera. Para el caso de las avícolas y porcícolas, la mayoría de ellos tienen captación subterránea de agua, captan agua, tienen un permiso. Y como tienen ese permiso, están obligados a reportar a la autoridad ambiental ese permiso, pero además, hoy en día, quien haga captación de agua, pasa mucho con avícolas y porcícolas, su agua residual, en el caso de la porcícola y avícola, todos los días, bueno, cada 2 o 3 días tienen agua residual, y es el producto de los lavados, ¿cierto?, de los sitios en donde está haciendo el aprovechamiento porcícola o avícola. Ese lavado, esa agua residual, ¿cierto?, la norma hoy los obliga a que deben tratarlas. Sí o sí se deben tratar, punto 1. Y el vertimiento, tú decides si ese vertimiento lo llevas a un cuerpo de agua o lo llevas al suelo, ¿ok? Lo dije en 30 segundos, pero eso es carísimo, carísimo, ¿ok? Hoy en día la mayor cantidad de grasas, avícolas y porcícolas están en la ilegalidad desde el punto de vista, impactan en el ambiente. La norma
ya les dicen, señores, usted su agua residual me la entrega o tratada como residuo líquido y la lleva a un cuerpo de agua, o le dejo que la descargue en el suelo, ¿cierto? Pero la norma de descarga en el suelo es muy fuerte y es carísima de cumplir. Entonces este proyecto nace como una alternativa para ellos, ¿cierto? Sabiendo que hay una biomasa residual allí dispuesta todo el tiempo, hay incentivos económicos para esto, incluso de la banca privada. Toda banca hoy en día tiene una línea de sostenibilidad ambiental. Entonces ahí también es interesante que ya el empresario dice, no, es que ¿quién me presta para esto? Ya la banca presta dinero para este tipo de actuaciones ambientales y pasar de la disposición final inadecuada a un activo energético. Es decir, lo que hoy en día es un problema, ese residual, poder, mediante digestión anaerobia, convertirlo en energía. ¿Eso cómo se hace? Bueno, estos son los impactos ambientales hoy en día que estos residuales, tanto avícolas y porcícolas, están generando. Todas las avícolas, todas las porcícolas, en mayor o menor medida generan este tipo de impactos ambientales lastimosamente negativos. Entonces, ¿qué hicimos? Cuantificamos, en el numeral 1, cuantificamos para una región del Atlántico, no todo el departamento, y miramos dónde están ubicadas esas granjas y calculamos, tanto en avícolas como en porcícolas, de acuerdo con su edad, ¿cierto? De acuerdo con su ciclo productivo, qué tanta cantidad de estiércol o de residuos genera, ¿cierto? Para cada tipo de estiércol o residual hay un potencial energético que se puede calcular teóricamente, así lo hicimos, ¿cierto? Y esto nos dio para esas 52 granjas, unas cantidades interesantes para manejar. Revisamos diferentes escenarios y dijimos, bueno, ¿por qué no? Las granjas casi siempre están agrupadas por FENAVI, para el caso de las avícolas, o por Colombia, para el caso de las porcícolas. Lo llevamos a ellos y conjunto hemos debatido el asunto. Y dijeron, sí, nos interesa, ¿cierto? La tecnología de digestión anaerobia, ¿cierto? Que no es más que una caja negra en donde entra el residuo orgánico. Allí en esta caja negra, en ausencia de oxígeno, alrededor del día 40, 45, tal vez un poco más o menos, esas reacciones químicas que se dan allí generan dos cosas: hacia la atmósfera biogás y hacia abajo algo que se denomina digestato. ¿Ok? Las dos tienen salida y tienen negocio, ¿cierto? La salida hacia arriba de ese biogás, que está compuesto en metano más o menos por un 60 y tanto por ciento, tal vez 70% en el mejor de los casos, ese metano es energético, ¿cierto? Y hacia abajo la salida que les decía, el digestato, ese digestato se podría trabajar, hay que estudiarlo más, pero es completamente posible, dependiendo del tiempo, el momento en que ese digestato salga, podría convertirse en una especie de, comillas, abono orgánico. La literatura lo llama biol o abono orgánico también. Entonces mira que las dos salidas, ¿cierto? De esto que de entrada que es un problema, un residual, ¿cierto? Uso la digestión anaerobia y saco arriba un biogás que tiene metano energético y esto que me puede servir como biogás, mentiras, como un abono orgánico. Es interesante. La digestión anaerobia a nivel internacional, a nivel mundial, está aprobado como una tecnología madura, ¿okay? Madura y cada vez con precios mucho más bajos. Para Europa la digestión anaerobia ya es una cosa normal, ¿cierto? Por ejemplo, para España, el año pasado tuve la oportunidad de pasar un mes mirando este tema en Sevilla, en España. El agricultor, o mejor, la agroindustria porcícola y avícola ya tienen ya ese tema listo, y es que los residuales de la industria avícola y porcícola sí o sí van a este tipo de digestores anaeróbicos. No hay otra, simplemente la norma dice, usted, señor, tiene porcícola, sí, todo su residual va para allá. Usted tiene avícolas, todo su residual va para allá, ¿cierto? Entonces ya el empresario, en su materia de cálculo, ya se olvida del permiso ambiental, no nada, simplemente esto es una variable mala en costos para producir energía, ¿ya? Claro, y es un paradigma diferente, entonces yo voy a ir adelantando mis conclusiones, ¿cierto? Son cambios de paradigma en el país y estamos justamente en el momento preciso para hacerlo. Entonces, es a este empresario del sector avícola o porcícola, si ya ve que su residual, si no lo maneja como residuo como tal, sino como un factor de generación de riqueza, de energía, ¿cierto?
ya el negocio cambia, ya la visión cambia. Entonces, por eso hicimos varios escenarios para decirles a ellos, oiga, usted tiene aquí una fuente interesante, evite que la autoridad ambiental vaya y te vigile y la autoridad ambiental te multe, ¿cierto? Y mejor, mira este residual como una fuente de energía, yo te ayudo, lo estamos haciendo con la autoridad ambiental, yo te ayudo, te llevo a la academia, te llevo expertos en biogás, biomasa, para que te ayude a hacer los cálculos y pon un digestor anaeróbico. En esa fase estamos actualmente. Ya hemos hecho varios seminarios, reuniones técnicas de trabajo con los diferentes, con los dos sectores, tanto avícola como porcícola. Le hemos llevado la banca, que le ha dicho, sí te financio el biodigestor, porque vamos en ese nivel ya, y ya estamos, por lo menos ellos, a punto de tomar la decisión, bueno, ¿quién se sube? Ya por lo menos tenemos una avícola y una porcícola de gran tamaño diciendo, yo quiero mirar los números, vamos para allá, ¿ok? Igual podremos hacer acá. Lo voy a decir de una vez. Y más tú que fuiste director de la corporación, ¿cierto? Autónoma regional. Una visión podría ser, la corporación podría tomar una simple posición, ¿cierto? Señores, granja avícola y porcícola, cúmprame la norma. Y al final de este año lo visito y si su vertimiento no me cumple con la norma, simplemente cerrado. Ya cerró, ¿cierto? La corporación no tomó esa decisión. La corporación dijo, mire, te anuncio que la norma se viene. Te voy a ayudar a prepararte, ¿cierto? Pero además de eso, soy tu aliado, no quiero multarte, la multa te vale tanta plata, ¿cierto? Entonces mejor, evítate ese costo futuro, ¿cierto? De la multa, ¿cierto? Invierte ahora y convierte ese pasivo ambiental en un activo energético. Es un cambio de paradigma, ¿ok? Y así lo hicimos. El actual director, Jesús León Insignares, dijo, sí, yo como abogado prefiero, ¿cierto?, tener este acuerdo con ustedes y no cazar una buena pelea cerrando cantidad de avícolas y porcícolas. Entonces, por eso nos metimos en este tema. Aquí básicamente es todo lo que hay de fomento para este tema de renovables. ¿Cómo lo hicimos? Levantamos la información, hicimos modelación de escenarios y quiero llegar aquí a un resumen. Aquí es la explicación del digestor anaeróbico, básicamente cómo funciona la entrada del sustrato y la salida, ya sea de biogás arriba o de diferente biol o abono orgánico. Estas son cifras preliminares, ¿cierto? Las queremos ya corroborar en campo. Son cifras estimadas. Y esto para hablar en términos de potencia, la gente que estudia sobre todo el tema energético, ¿cierto? Las granjas normalmente están concentradas, están cercas unas a otras, normalmente. Entonces, para el caso del Atlántico podemos pensar y proponerles a ellos, oiga, hagan 3 grandes clúster, zonas de trabajo, ¿cierto? Para el caso del Atlántico, esos clústeres pueden estar ubicados aquí, ¿cierto? Ahí está el río Magdalena a la derecha, arriba el Mar Caribe, y cada clúster más o menos daría eso, ¿cierto? El más grande son 4 megas y los otros son un poco pequeños. Ahora bien, en términos netamente de energía versus la matriz energética o incluso eléctrica colombiana, esto no es nada, ¿cierto? Esto no es absolutamente nada, ¿ok? Pero en términos de que esa energía la pueda utilizar el señor de la granja avícola o porcícola, puede ser su vida empresarial, puede ser todo, ¿ya? Entonces, por eso, este tipo de cosas yo los invito a que hay que regionalizarla, toca aterrizarla. Acá ya te doy la palabra porque se me acaba el tiempo, ¿ok? Bueno, y es que hay más, sí, hay más cosas. Aquí únicamente estamos llamando la atención diciéndole, mira, acá hay negocio. ¿Y qué negocio o la autoridad ambiental qué nos interesa? ¿Cuál es nuestro negocio? Evitar, el doctor Amílcar lo dijo, ¿cierto? En uno de los 4 sectores que más gases de efecto invernadero genera es el pecuario, incluyendo avícolas, porcícolas y bovino, ganadería extensiva, en fin. Si todas esas heces fecales, excretas, residuos pecuarios, los ponemos allí, tecnología de gestión anaerobia ya inventada, cada día a más bajo costo, ¿ok? Y generamos energía, ¿cierto? Aquí el tema regional se nos vuelve muy interesante, ¿ya? Primero, evitamos multa con la autoridad ambiental. Segundo, mano de obra. Primero, ingenieros, para diseñar el biodigestor, para esa granja, si es que quiere irse solo, ¿ya? Ahora bien, quiere irse en conjunto, bueno, igual diseñémoslo. Tenemos otro agravante y es cómo llevo el residual de esta finca a la otra, ¿cierto? O dónde concentro el residual para que efectivamente
esta tecnología tenga cierre financiero, etcétera. Para el caso del Atlántico lo resolvimos en el sentido de que utilizamos, la gente de ESRI estaba por ahí, utilizamos sistema de información geográfico, cruzamos 17 variables ambientales, ¿ok? Bueno, el tema vial es variable ambiental para nosotros, y le dijimos a los porcícolas y avícolas, oiga, el mejor sitio para que usted coloque el biodigestor es en tal lado, tal finca. Me queda 1 minuto según mi cronograma. Entonces, le dijimos, ponlo allí. Entonces, más fácil para dónde, ¿ok? Conclusión. Nos toca, dijo el doctor Amílcar, ampliar la visión, ¿no? Yo diría es paradigma. Toca idearnos nuevos paradigmas, ¿cierto? Un paradigma es, sí, de la corriente del río, ¿cierto? De la velocidad del río podemos obtener energía eléctrica, sin lugar a dudas. Ahí está, ¿cierto? Ya lo demostramos. Ahora vamos a un río o a un mejor diseño de la turbina, eventualmente hacer un río más caudaloso y obtener mayor energía eléctrica. Segundo paradigma, si de los residuos generamos energía, es completamente posible. Ya está demostrado, sobre todo en la fracción orgánica de los residuos sólidos, generamos energía eléctrica y otras energías, ¿cierto? Que es posible. Bueno, muchas gracias, muy amables. No sé si hay tiempo de preguntas o no.